Nos hemos reunido en torno a la mesa del altar para vivir la Santa Misa en honor a nuestro patrón San Roque. Es una alegría para todos nosotros juntarnos alrededor de la mesa de la Eucaristía con nuestro patrón San Roque y todos nuestros hermanos de los barrios que conforman la parroquia y de toda nuestra ciudad, ya que lo más importante para una comunidad es que todos estemos unidos en torno a nuestro patrón, a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos la protección de San Roque a todos los que estamos aquí, en este marco incomparable, participando de la Eucaristía, y que nos acompañen todas las dificultades y problemas que van surgiendo día a día, y que San Roque, con su oración, supo sobrellevar. La colecta de esta Eucaristía, que nos preside don Fulgencio, es para Cáritas San Roque, que la destinará para nuestros hermanos de Gaza y Palestina. Un saludo para todas y para todos. Y en este momento de la Eucaristía, que significa acción de gracias, muchas gracias por el paisaje. No lo podéis ver. Ya podéis ver árboles, ver los rostros que estoy viendo yo ahora, y con lo que en los corazones de esos rostros están. Mirad, ahí en los artistas hay una forma de hacer las imágenes de San Roque desde hace 8 siglos, y es que ponerle la cara de Jesucristo. Y por lo tanto, con que nosotros tengamos ahora aquí la cara de San Roque, ¿entiendes? Buen espejo del alma. Es así como nos reunimos en esta tarde feliz, no solamente de fresco y de calurosa acogida, sino también una tarde de futuro. Y es una tarde de futuro porque quienes estamos aquí celebramos la cantidad de veces que hemos celebrado ya la fiesta. Y celebramos el tener este año para poder tenerlas aquí. ¿Dónde? Alrededor de la mesa del Señor. Y así es como comenzamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todas y con todos vosotros. Antes de celebrar el banquete de la Eucaristía, antes de escuchar la palabra del Señor que nos ha de transformar en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor, vamos a pedir el perdón por todos nuestros pecados. Ten piedad, 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 Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y adoramos, te glorificamos,
pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Oremos. Señor, Dios Padre de infinita ternura y misericordia, tú que nos has revelado que toda la ley se compendia en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, imitando la caridad de San Roque, podamos ser un día contados entre los elegidos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: guardar el derecho, practicar la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así se llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga Lectura de la carta de l'apòstol Sant Pau als Romans. Germans, us dic a vosaltres, els gentils, mentre siga el vostre apòstol, faré honor al meu ministeri, per veure si desperta emulació en els de la meva raça i salve algun d'ells. Si la seva reprovació és reconciliació del món, què serà la seva reintegració sinó un tornar de la mort a la vida? Perquè els dons i la crida de Déu són irrevocables. Vosaltres, en un altre temps... Yo estaba 17 años de cura de Algueña y entonces para mí esto... y por lo tanto me viene a quienes estáis aquí, los que somos ya mayores, en el sentido mejor de la palabra. No olvidemos que San Roque murió muy joven. Por lo tanto, esta gracia del Señor hemos de tenerla. Simplemente en esta conversación pues empezaremos por lo que significa la palabra roque, que significa roca. Y es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en las palabras de Jesús. Cuando Jesús decía: el que escucha estas palabras mías y la pone en práctica, se parece a aquel que edificó su casa sobre roca, que edificó su familia sobre roca, que edificó su relación social sobre roca, que edificó su economía sobre roca, Pero el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel que edificó su casa sobre arena. Vinieron los ríos, soplaron los vientos, el agua descargó contra la casa y se hundió totalmente. La que había sido edificada sobre roca, esa permanece. Hemos escuchado en la palabra del Señor también, y aquí precisamente el símbolo de esa roca, de escuchar la palabra del Señor y de vivirla, lo tenemos en el patrono, San Roque.
Y es muy importante saberlo porque posiblemente sea el Evangelio de hoy sea el mejor comentario que podemos hacer en esta fiesta de San Roque. No olvidemos que San Roque, una de las características que tiene en Montpellier, se crea en un ambiente. Montpellier es la universidad, de las primeras universidades que en el siglo XIII y XIV se fundan en Europa, junto con la de Bolonia. Por lo tanto, los conocimientos de medicina que tenía San Roque hay que tenerlos en cuenta. Hay otra característica de San Roque, y es decir, que San Roque siempre se va diciendo todo lo que hacía con los enfermos, y les predicaba el Evangelio de Jesús, y les anunciaba la buena noticia de Jesús, y les hablaba de Jesús. Y otra característica fundamental de San Roque es el laico que en la Iglesia quiere estar a la altura de su misión en el conjunto de la Iglesia y por lo tanto funcionar como bautizado. No es ordenado sacerdote, funciona como bautizado, y entonces un papa, Pío IV, declara que San Roque era lo que entonces podían ser los laicos en la Iglesia, y era el miembro de la Orden Tercera de San Francisco de Asís. Por lo tanto, hemos de ver el equipo con el que iba San Roque, el equipo mental de San Roque, y él es lo que tenemos los cristianos ahora. Los cristianos ahora tenemos que tener un equipo de conciencia, y porque pensemos una cosa: San Roque, el amor y todo lo que sea, el problema no es querer, el problema es saber querer y acertar a querernos. Y entonces para eso sí que necesitamos el Evangelio, y necesitamos cómo él no solamente él quiso, sino que acertó a querer. ¿A quiénes tenía que querer? ¿Cómo tenía que quererlos? Y saber aquello tan importante, y es entregando su propia vida. Y esto que yo la biografía de San Roque aquí no la voy a decir ahora porque la conocéis mejor que yo, pero sí que hay ciertos detalles que tienen conexión con el Evangelio que tenemos que tenerlos muy presentes. Uno de los evangelios más presentes que marcó la vida de San Roque es el que acabamos nosotros de escuchar aquí, de la mujer no solamente pobre. La mujer cananea tenía tres características: pobre, marginada, despreciada, y al mismo tiempo que era una ignorante religiosa. Y se acerca a Jesús esta mujer con estas características, y se acerca a Jesús, y lo único que le plantea es su problema, y su problema es: mi hija tiene una enfermedad mental gravísima. Mi hija tiene un problema gravísimo. Mi hija tiene un mal espíritu. ¿No? Y se lo presenta a Jesús. La respuesta de Jesús extraña a todo el mundo. Primero, porque no le hace caso. Después, porque van detrás la mujer. Y los discípulos dicen lo que decimos nosotros tantas veces: nos están dando tanto la lata que vamos a darle algo para que nos dejen en paz. Atiéndela y la dejas en paz. Le dice a la mujer que se acerque, y cuando se acerca a la mujer le dice: yo he sido enviado a las ovejas de Israel, del pueblo de Israel. Y entonces la mujer le contesta con un tesón, con una insistencia, con una tenacidad y con una lucha durísima. Pues mira, los perros también, que es la primera vez que se habla del perro en el Evangelio. Luego hablaría Jesús, y ahí está el perro. Los perros también se comen las migajas de las mesas de los amos. Claro, extraña, pero cuando viene lo que viene después es cuando nos damos cuenta de Jesús. La mujer considera a Jesús uno de los poderosos de entonces, un poderoso en saber, un poderoso en milagros, un poderoso social, lo que eso considera. Y entonces Jesús trata a la mujer, escenifica el trato a la mujer que recibía de la sociedad de entonces. No vienes a mí, yo he venido así. Es como se trataba, y actualmente es la marginación, la exclusión de la mujer. Y cuando entonces la mujer acomete
es cuando Jesús dice de la mujer cosas que no dijo de sus discípulos. Porque de los discípulos, yo el domingo pasado le decía a Pedro, qué poca fe. Y a la mujer le dice, qué grande fe la tuya. Lo mejor que decía Jesús de la gente se lo dice a esa mujer, pero esa fe se refleja en la lucha que llevas, en la tenacidad que llevas por proporcionar a tu hija. Esa fe se manifiesta así, y esa fe se manifiesta siendo más fuerte el cariño que le tienes a tu hija y la bondad de corazón que tú tienes, que el desprecio social que estás sirviendo. Pues mira lo que te voy a decir, delante del Padre eres la preferida. Y entonces así Jesús, en el último momento, lo primero que hace es darle la dignidad a esa mujer, no dignidad social, la dignidad que le da el Padre, que es la que nos da el Padre a todo el mundo, que muchas veces decimos dignidad social, no, dignidad social porque para los creyentes la dignidad nos la da el Padre y al prójimo se le da el Padre y dice, valorarás al prójimo como a ti mismo, pero le da la dignidad, y cuando le ha dado toda la dignidad a la mujer, entonces la cura. Esto es para saber la faena que Jesús hacía con los más empobrecidos, con los más excluidos, con los más rechazados y con los más despreciados de la sociedad. Les manifestaba toda la dignidad, todo el cariño, todo el amor de Dios el Padre, el amor preferente de Dios el Padre se lo manifestaba. Y cuando tenía esa dignidad y había valorado que lo más valioso de esa persona, capital más valioso de esa persona era el cariño que le tenía a su hija, y que eso lo recogía Dios como el mayor cariño que ella podía tener, porque es el cariño que Dios le infundía a ella, no sé, entonces en ese momento la cura físicamente. Y esto no lo olvidó nunca San Roque. San Roque no fue solamente curando. San Roque, y el hecho de curar de San Roque es de un valor enorme, y precisamente aquella mujer, y como tantos los pueblos han valorado a San Roque, precisamente por lo que la capacidad de curar. Pero sobre todo, San Roque caminando por el norte de Italia, pues y es donde le coge la peste. De San Roque se dice que él en el hospital hace tres cosas fundamentales. La primera que hace es curar, y es curar con el signo de la cruz. Y curar no solamente singularmente, sino curación social, curación colectiva. Y va creando entonces esto. Pero lo que hace también San Roque, y más todavía, es ayudar a morir. Es dar esperanza en la pobreza última de todos, en la que nos encontraremos todos. Es ayudar a morir. Y es ayudar a morir con esperanza, con paz y con participación entonces en aquello de Jesús en la cruz, en el mayor momento. Padre, en tus manos pongo mi vida y sé que está en buenas manos. Y esa esperanza no la podemos dar cualquiera. Lo mismo que ayudar a vivir cuando las condiciones nos están matando, o cuando las condiciones están matando a personas en situaciones peor que nosotros. Ayudar a vivir es lo mismo que ayudar a ser más fuerte, como aquello que dijo Jesús: os voy a dar una paz y una alegría y una felicidad más fuerte que lo peor que pueda pasaros, porque dar una felicidad mayor que la felicidad mejor que pueda pasaros, eso no. Una felicidad que os hará más fuerte que lo peor. Y ahí está San Roque, y ahí está la roca. Desde este momento nosotros descubrimos en San Roque algo que decimos, bueno, pero ¿qué le ha pasado a este para que otro relato del Evangelio? Como hemos visto, Roque es experto en el Evangelio y experto laico en proclamar el anuncio de la salvación, es el Evangelio, el anuncio de la salvación del Señor, proclamarlo, y al mismo tiempo que lo proclama, San Roque, con toda su capacidad, lo proclama y lo realiza. Y lo realiza como Jesús, dando dignidad, dando cariño, dando el valor que Dios le da a cada ser humano, en su conciencia, dando conciencia y curando. Pero en este momento, ¿cómo Roque llega así? Pues Roque llega así porque Roque no es único. Tenemos a Francisco de Asís, tenemos a San Pascual Bailón, que se lo comían los pobres. Tenemos y sobre todo es el caso de San Antón. Y casi todos han pasado por un encuentro con Jesús como el que tuvo el joven rico.
sabéis, mejor que yo, que un joven rico se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para tener vida, para vivir en paz? Y dice Jesús: cumple los mandamientos. No matas, no robes, no cometas actos impuros ni corruptos, no desees los bienes ajenos, no mientas. Y dice el hombre, pero si esto lo he hecho ya, si esto lo vengo haciendo, haz esto y vivirás. Y el chico le dice honradamente si era buena persona. Y entonces Jesús le dice: pues si quiere más, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme a hacer la faena que yo estoy haciendo con los pobres. Dice que el joven frunció el entrecejo, de misma manera, eso dice el Evangelio, y se separó y se fue. Y entonces resulta que Jesús dice que se quedó muy triste. Y entonces le dice a los apóstoles algo que espantaron a los apóstoles y a nosotros ahora: hijos, qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos. Antes pasará un camello por el ojo de una aguja que entrará un rico en el cielo. Los apóstoles: ¿de dónde vas, Señor? Entonces, ¿aquí quién se salva? ¿Esto qué es? ¿Aquí quién se salva? Dice el Padre, un milagro del Padre. Un milagro del Padre. Dice: ¿y cuál es el milagro del Padre? Claro, ellos lo entendieron enseguida. No es un camello por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja en Oriente es la entrada a la ciudad donde se ponía la aduana, que era un ojo de una aguja árabe por donde pasaba el camello. El camello venía cansado, tenía que pasar por allí, tenía que pagar el peaje para entrar en la ciudad. Y para que pasara el camello le ponían delante, dentro ya, le ponían al camello una palangana de hiel, de miel y de leche. Se la ponían al camello, y el camello hacía lo que fuera, pero pasaba. Claro, ¿qué significa la miel? La miel significa el regalo de la generosidad de Dios. ¿Y qué significa la leche? La leche significa el alimento de los humildes. Entonces Jesús dice: quien se dote de una capacidad de generosidad, porque Dios se lo ha regalado todo, y al mismo tiempo tenga la humildad que tiene, ahí está el milagro, y vengan ricos que pueden pasar por el ojo de una aguja. Y nosotros ahora decimos: bueno, pero ¿quién pasa eso? ¿Que quién pasa eso? Y lo preguntamos todavía. San Roque era un chico joven. ¿Y cuál era el ojo de la aguja de San Roque que tuvo que pasar? Pues que se quedó huérfano siendo muy joven, y entonces tenía que pasar por donde pasamos todos cuando nos pega la vida un golpe, y pasar, no quedarse, no hundirse en el pozo, tenía que pasar. Y entonces se encuentra con Jesús, y entonces lo que aquel joven dijo, y le dio la vuelta y dice: no, yo sigo a Jesús y yo hago como Jesús. Y entonces él entregó toda su riqueza a los pobres y se dedicó a seguir a Jesús. ¿Dónde? Donde Jesús me mande, donde Jesús me llame. ¿A dónde? A buscar a la gente que sufre. ¿Dónde está la gente que sufre? En la epidemia de la peste negra, que se cargó un tercio de la población europea en el siglo XIII. Y no olvidemos una cosa, San Roque no murió de la peste. Por muchas llagas que nos pongan, la llaga de San Roque tiene otro significado. San Roque no muere de la peste. San Roque cae, y cuando cae también apestado. No sé si habéis visto la película Molokai, cuando dice el padre Damián: yo también soy leproso. Yo, preparando un poco lo que tenía que deciros de San Roque en esta semana, pues estaba escuchando, estaba leyendo la peste negra, y por la radio estaba oyendo el ébola. Pero es que hay muchísimas enfermedades. Pero es que si no son esas enfermedades, hemos de pensar que la Primera Guerra Mundial se llevó para adelante 20 millones de muertos, y la Segunda Guerra Mundial se llevó 65 millones de muertos. ¿Entendés? Y eso no es por la peste, esto es por la injusticia. Por lo tanto, hay que tenemos a San Roque. Estos detalles de San Roque son sabrosísimos. Yo podría seguir, pero yo creo que hemos de sacarle ese jugo que tiene en la actualidad y para nosotros. Porque nosotros en estos momentos, cada vez que miremos a San Roque, miramos a Jesucristo, y en la comunión Jesucristo nos empuja y nos hace ir adelante.
Y entonces decimos que sí, que eso que dice Jesús de pasar por el ojo de una aguja, eso lo ha hecho San Roque, y lo hizo San Antón, y lo hizo San Antonio de Padua, y lo hicieron muchos ricos que dijeron, el del Evangelio no, pero yo sí. Y por lo tanto todos tenemos esa oportunidad de sentirnos así. Es una maravilla tener a San Roque entonces como lo tenemos. Pero hubo una situación de San Roque muy dura. Y es que a San Roque no lo mata la enfermedad, a San Roque lo mata la injusticia. Y la injusticia de los poderosos, de los amos y de su familia, que vienen y entonces lo que hicieron con Jesús, cuando no puede ni la enfermedad, empieza la acusación, empieza la culpabilización. Y cuando llega cerca de su pueblo, a su pueblo, lo acusan de espía y lo meten a la cárcel. Y lo meten a la cárcel su misma familiar. Y lo tienen en la cárcel, metido en la cárcel durante 4, 5, según dicen los historiadores, y lo meten en la cárcel y sobre todo recibe el desprecio, todo el desprecio de los amigotes de su familiar que lo había metido en la cárcel. El gran desprecio. Entonces ahí sí que se identifica con los pobres. Con los pobres, como la mujer, ahí sí que se identifica, y se identifica con Jesús. Y eso sí que es la cruz. El día de Jueves Santo y sobre todo el día de Domingo de Ramos, cuando se habla de Jesús, se habla de Jesús en todas las iglesias del mundo, dice, y Jesús fue condenado a ser a la injusticia de ser contado entre los criminales. Eso se dice en todas las iglesias del mundo antes de la procesión de Domingo de Ramos. Y entonces fue contado de criminal. Y fue así. Y entonces sí que tuvo una muerte como Jesús, pero una muerte por la injusticia. A eso sí, y eso sí que es la cruz. La cruz es la muerte por la injusticia. La enfermedad no es cruz. Mira, sí que la enfermedad no es cruz, que él ayudó a llevarla a los demás. Pero eso sí. ¿Qué pasa entonces? Que entonces ya viene el sentido de la llaga. Y el sentido de la llaga de San Roque es ¿cuál es la justicia de Dios? Pues si justicia es darle cada uno lo suyo. Cuando en este mundo lo más que hay, la mayor cantidad de todos son pobres muertos, siempre, en la guerra, siempre, pobres muertos, y cuanto más pobres, más muertos. Y luego, y en estos momentos, ¿qué hace Dios el Padre con Jesús? ¿Qué hace Dios el Padre con el crucificado? La llama de su amor y de su vida eterna inflama al asesinado y lo resucita. Y entonces aparece Jesús resucitado y convierte la muerte de cada ser humano no en el final del camino ni en la destrucción, sino en la resurrección. Todo muerto, pobre, crucificado como Jesús, recibe del Padre la resurrección. Y esa es la justicia del Padre. No te pueden quitar ni la vida ni la dignidad, porque eso dependen de mí. Y aunque te hayan destrozado, tu valor, tú tienes el mismo valor que el valor de la muerte de Jesucristo, que convirtió el dolor en amor. Y ese es el misterio de Jesús cuando se manifiesta resucitado y enseña las llagas. Y ese es el misterio de la llaga de San Roque. Es decir, el triunfo de San Roque es que él presenta como resucitado con la resurrección de Cristo en el amor inmortal de Dios nuestro Padre, se presenta así. Yo, en estos momentos, alrededor de la mesa del Señor, yo quisiera esta tarde que termináramos esta breve charla simplemente con una canción, poesía, de un autor, no sé si lo conoceréis, creo que se llama Cantar la Piedra, y que la aplicáramos a San Roque. Y así es como nosotros en este momento pues vamos a seguir mirando al futuro y sabiendo que tenemos una buena roca para caminar y sabiendo que tenemos sobre todo el rostro de Jesucristo en San Roque, y al mismo tiempo que cada una y cada uno de nosotros, en la medida en que podamos, hagamos lo que podamos hasta donde lleguemos, y si hacemos cosas buenas, pues un poco más mañana, y un poco más pasado mañana, y un poco más, y no nos descuidemos, y si fracasamos, a volver otra vez a empezar, porque detrás vamos respaldados. Simplemente que aquí esta tarde todos estamos diciendo del corazón aquello de un día por las montañas apareció un peregrino. Se fue acercando a la gente, acariciaba a los niños, iba diciendo por los caminos: amigo soy amigo. Sus manos no empuñan armas, sus palabras son de vida, y lloran con los que lloran, y comparte la alegría, y va diciendo por los caminos: amigo soy amigo. Y la gente que lo vieron
contaban a sus vecinos: hay un hombre por las calles que quiere ser nuestro amigo. Hay un hombre por las calles que lleva la paz consigo y va diciendo por los caminos: amigo soy amigo. Mi querido San Roque, un año más venimos a rendirte pleitesía en el día de tu santo y a pedirte, como peregrino que eres, que tú estás al lado de grandes médicos santos, que mandéis iluminación para que tantos seres humanos que están sufriendo encuentren medios para calmar su dolor. Hemos perdido un misionero de gran corazón por la nueva enfermedad del ébola, el Padre Miguel, y a tantos desvalidos que morirán. Necesitamos peregrinos como tú, San Roque, que lo diste todo por los demás, hasta la vida, con amor y una gran humildad. ¡Viva San Roque! Anuncian la primavera. Son capullos que se abren en esta iglesia bendita. Han recibido a Jesús, flor que nunca se marchita. El corazón de los niños es un jardín de alegría. Ya Jesús sacramentado, por buen camino los guía. Los padres muy orgullosos le dan las gracias a Dios. Han recibido sus hijos la primera comunión. Junto a nuestro patrón San Roque, ilumínalos, Señor. Chapó para las catequistas, que les ayude el Señor, por lo bien que han preparado a los niños, con mucha fe y alegría, repartiendo paz y amor. Un 10 para el coro. Hacen cantar a las guitarras, con esa voz tan bonita, les sale de la garganta. San Blas cuida nuestra voz, al cantar esta plegaria. Nuestro párroco, don José Luis, está feliz y contento, derrocha mucha alegría, viendo la iglesia llena de feligreses. Es la casa de todos, nunca debe estar vacía. El papel se me termina, no puedo escribir más, es una alegría inmensa en la casa del Señor ver hacer a nuestros hijos la primera comunión, junto a nuestro patrón San Roque. Ilumínanos, Señor. Para terminar, todos tenemos una madre, todos. Yo diría que en estos momentos difíciles sepamos acudir a las madres. Madres, sois importantes. Y todos, si acudimos a la madre escucha siempre. Por eso, cantarle a la Mare de Déu siempre es algo importante. Mare del nostre Redentor, salud, honor e salvame. Vos donete omnipotente. ¡Viva San Roque! ¡Viva Santa María Magdalena! ¡Viva Novelda! Por último, ya terminamos y empezamos la procesión. Ahora el presidente, Pepe Canicio, le va a regalar un obsequio al padre predicador, a don Fulgencio, un San Roque. He oído que, como es de Jacarilla, tenía devoción a San Roque, pues también ahora le damos la imagen de San Roque. La Comisión de Fiestas del barrio de San Roque, como recuerdo de su participación en estas fiestas, al padre Fulgencio.
gracias y como es representativo, en el abrazo que le he dado a él, estáis cada una y cada uno de vosotros. Muchas gracias y ¡viva San Roque!
Que no se te escape nada, ¿eh?